Levántense, alcen la cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Entonces, los que están en Judea, que huyan a los montes; los que están en la ciudad, que se alejen; los que están en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que esté escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrán angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos ya a pocos días, a pocas horas de acabar el año litúrgico. Continuamos leyendo estos pasajes del capítulo 21 de San Lucas, que son un discurso escatológico, como mencionábamos en estos días y recapitulábamos el día de ayer, y continuaremos haciendo hasta el día sábado inclusive. Y además estamos leyendo en la primera lectura el libro del Apocalipsis. Estamos ya en el capítulo 18 y hemos leído también fragmentos del capítulo 19. Corresponden fragmentos de 2 capítulos. Y les mencionaba ayer que no es tan sencillo entender lo escatológico, lo que viene al final de los tiempos, ni el lenguaje simbólico del Apocalipsis, o mejor, más precisamente, la revelación apocalíptica, porque el Apocalipsis es un género, una forma de hacer revelación que existe también en otros libros del Antiguo Testamento y que da nombre al último libro de la Sagrada Escritura, que es el libro de la revelación conocido como Apocalipsis. Y voy a repetir algunas cosas que les decía ayer para que vean cómo paso a paso nos ayuda a entender lo que está ocurriendo, lo que se nos está presentando y que vale para los seres humanos de todos los tiempos, para cada persona, también para cada uno de nosotros, para cada familia, para cada pueblo, para cada nación, para la humanidad entera, para el pueblo de la primera alianza y para el pueblo de la nueva alianza. Es decir, es palabra viva, no estamos hablando de algo del pasado,
Y hay algunas claves. Esta es la primera, que es universal. Lo que se dice es válido para todos. En segundo lugar, que todo esto que se nos menciona tiene, por supuesto, como fundamento, como elemento primordial para entender todo, la relación de la persona humana con Dios. Es decir, la obediencia a Dios o la desobediencia a Dios. Es decir, la fidelidad, léase la fe o el pecado. De eso se nos habla. San Agustín lo dice de una manera muy profunda en un libro que se llama La ciudad de Dios, y que nos dice que para entender la historia en todas esas dimensiones que he mencionado antes, personal, familiar, comunitaria, eclesial, universal, es decir, el devenir del hombre en la vida presente, él aplica la figura de dos ciudades. Una que es la ciudad del pecado y otra que es la ciudad de la fidelidad al Señor. La ciudad del pecado se construye igual que la ciudad de Dios, ambas en base a dos amores, dice San Agustín. La ciudad del pecado, podríamos decir Babilonia, se construye en base al amor a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios. La ciudad de Dios se construye sobre el amor a Dios hasta el desprecio de nosotros mismos. Y eso es lo que se nos presenta en el discurso escatológico de Jesús y en el libro del Apocalipsis, y podríamos decir en toda la Sagrada Escritura y en la Revelación. Pero a veces no lo entendemos tan fácilmente. Lo segundo, ya les mencionaba, hay una serie de símbolos, pero hay que entender algunos símbolos para que comprendamos lo que ocurre, porque este combate, esta lucha de estas dos ciudades se da en el corazón de cada persona y también, por supuesto, en la sociedad, en los grupos humanos, en la iglesia y fuera de la iglesia, en el pueblo de la primera alianza y entre los gentiles y los paganos. Y eso se entiende más si conocemos, les decía, algunos símbolos. La Tierra no el planeta Tierra. La Tierra es el lugar a donde el Señor conduce a los que lo escuchan. Y esa larga historia de la revelación empieza con Abraham, que no se llamaba originalmente Abraham, sino simplemente Abraham. Estaba desposado con una mujer llamada Sarai. El padre de Abraham se llamaba Teraj, nos dice el libro del Génesis, y Teraj y la familia, incluido su hijo Abraham y su esposa Sarai, salen de Ur de Caldea e empiezan un éxodo. Y luego de la muerte de Teraj, Abraham sale de Ur de Caldea, ¿y a dónde va? Va a la tierra prometida, sin saber dónde queda. El Señor le promete una tierra. Caldea es Babilonia, o mejor dicho, Babilonia es la capital de Caldea. El imperio caldeo-asirio tenía por capital a la ciudad de Babilonia. Y Babilonia era el signo del orgullo del pecado, diríamos de alguna forma. Y entonces los caldeo-asirios querían embellecer la ciudad, y hasta ahora se recuerda, dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo,
Una de ellas se dice que era ¿qué? Los jardines colgantes ¿de dónde? De Babilonia. Para significar que el hombre quiere construir su ciudad. Algunos no su ciudad, su casa. Algunos no su casa, su departamento, su sitio. Y diríamos su vida. Y pueden hacerlo con Dios hasta negarse a sí mismo, o sin Dios en su orgullo hasta negar a Dios. Ese es el combate. Y por eso les decía ayer, ese combate es el combate entre el pecado, que es soberbia con distintas máscaras, caretas, mascarillas, y la humildad. Y por eso les mencionaba que el Señor, para ver, se ha hecho tan pequeño que para ver a Zaqueo y para ver a esa viuda y a esa gente que ponía las limosnas, levanta los ojos. Y hoy en el Evangelio se nos dice, cuando cayó Babilonia, levántense, alcen la cabeza, podría haber dicho, levanten los ojos. ¿Quiénes se alegran? ¿Quiénes pueden levantar la cabeza? ¿Quiénes pueden levantar los ojos? Los pequeños. Pero cuidado, no los pequeños, los de baja estatura física. No se refiere a eso. Se refiere a la humildad. Y la humildad es muy escasa. Entonces yo me voy a alegrar cuando vea que caen las altas torres, caen los poderes de este mundo, si es que tengo humildad, porque voy a ver que la voluntad de Dios se está haciendo. Pero si no, no voy a entender, me voy a asustar. Entonces tierra es la fe, es la fidelidad que el Señor pone en nosotros, nos quiere llevar en nuestro corazón, porque la tierra está en nuestro corazón, la tierra prometida, donde nosotros podemos ser fieles al Señor. Pero ahí en eso profundo del corazón, en esa tierra prometida, ahí se va a producir el combate, porque las fuerzas hostiles, el enemigo va a acechar, y el enemigo es nuestro orgullo, nuestra soberbia, representada en la Sagrada Escritura en el mar, que representa al mundo, que representa la rebeldía contra Dios, que representan las tempestades, las olas, el estruendo. El Espíritu Santo en el Génesis se mueve sobre las aguas, aletea sobre las aguas para crear. El Señor camina sobre las aguas, va con los apóstoles en la barca sobre las aguas, pero hay tempestades. Pero esa barca, si está Cristo, no se hunde. Entonces el mar representa esa ciudad rebelde. Y eso está representado por nuestras pasiones. Porque las pasiones son cosas que nosotros no controlamos. Las pasiones en sí mismas no son ni buenas ni malas. Así nos enseña la Iglesia. Las pasiones dependen a dónde se dirijan. Y los pecados capitales representan las pasiones, representan el mar que tenemos todos nosotros, son como esa bestia de 7 cabezas. Y entonces Jesucristo, con su amor, viene a domar todas las pasiones. El amor de Dios manifestado en la pasión de Jesucristo en la cruz vence a las pasiones desordenadas que nos pueden destruir, nos dividen internamente y nos dividen con los demás. Y entonces convendría que ustedes recuerden cuáles son esos 7 pecados capitales. Vamos a ver si los podemos repetir. El primero es la soberbia, que es la cabeza de todas las cabezas. Mientras que no se derrote la soberbia, que es lo mismo que el orgullo, que es lo mismo que la arrogancia, la autosuficiencia,
Las otras cabezas no pueden ser derrotadas. El orgullo, la soberbia representa a Babilonia. Las otras 7 cabezas son, ¿cuáles? La envidia, la lujuria, la pereza, la codicia, la gula. ¿Cuál más? Ya se les acabó la cuerda. La ira. Falta una. Son 7. ¿Ya son 7? Bueno, si son 7, me ahorran el esfuerzo de memoria. Lo buscan y completan la lista. Todos esos pecados es un mismo pecado. Como cualquier otro pecado que uno dice, mi mentirita. La codicia creo que no la mencionamos. Todos son el mismo pecado. Son falsos amores. Lo opuesto al pecado es el amor verdadero, el amor a Dios, y si hay amor hay obediencia. Entonces esa es la lucha, el mar y la tierra. Veíamos el sábado, si no me equivoco, ese ángel que está con un pie en la tierra y con otro pie en el mar, y que le entrega ese librito que tiene sabor dulce en la boca, pero es amargo en el estómago. Representa esa lucha. Y nosotros podemos entenderlo, pero no significa que ya hayamos vencido. Esa lucha se tiene que dar. Es el combate espiritual. Y de eso se nos está hablando. Eso va a tener consecuencias, no solo en la vida de cada persona, en la vida de las familias, de los pueblos, de la humanidad entera. Porque lo que hace el pecado se edifica como pecado. Es lo que en el capítulo 13 va a aparecer como las 2 bestias. Una bestia que sale del mar y otra bestia que sale de la tierra. La bestia que sale del mar son los poderes, diríamos, macro, si quieren, de los gobiernos, de los poderes transnacionales, de la globalización, como quieran llamarle. Y la de la tierra es otra bestia, es la falsificación de la fe. Y por eso es que ese ángel está entre esos dos. Porque la lucha empieza en el cielo. En el cielo es derrotado por el Cordero, degollado en pie en la cruz. Jesucristo arroja a la tierra con los ángeles fieles encabezados por San Miguel, pero dice, ay de la tierra. Y ahora ya estamos después de la última trompeta, se hace el anuncio. Ha caído, dice, ha caído Babilonia. ¿Qué significa? Ha caído ese orgullo, esa soberbia, esos pecados capitales. En esa lucha espiritual llega un momento en que nosotros, por gracia, podemos vencer. Y entonces, cuando eso ocurre, muchas cosas de mi vida mundana se empiezan a mover. Y puede la gente sentir desde una mirada mundana que pierde. Pero el Señor dice, alégrense, levanten la cabeza. Recién ahora el ser humano empieza a ver quién es verdaderamente. Y ese combate se da en cada persona, repito, en cada familia, en cada pueblo, generación tras generación. Pero también en algún momento va a ser la humanidad entera con una lucha ya cósmica. El sol representa a Jesucristo. El sol que se oscurece representa al oscurecimiento de la fe se adultera. La luna representa a la iglesia. La luna que se oscurece es la iglesia, la fe que se mundaniza,
convierte la religión, la relación con Dios en un mercado. No es casa de oración, es cueva de bandidos. Y eso ocurrió en el pueblo de la primera alianza. Y eso está significado en la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que se realizó efectivamente cerca de 70 años después, más de 30 años después de estas palabras de Jesús. Efectivamente el templo fue destruido, la ciudad fue cercada. Ese templo todavía sigue destruido, todavía Israel, creado, recreado luego de la Segunda Guerra Mundial, no tiene a Jerusalén como capital. Jerusalén es una ciudad, entre comillas, cosmopolita. No está bajo la tutela del Estado de Israel, está bajo la tutela de Naciones Unidas. Y entonces ha sido cercada. ¿Qué significa huyan a los montes cuando vean esos signos? ¿Qué es el monte? El monte es el Calvario, el monte es el Tabor, el monte es a donde el Señor va, a donde subieron los profetas para encontrarse con Dios. El monte es la oración. Por eso tenemos que ser casa de oración. Cuando venimos a la misa, venimos al monte. Y venimos a la misa sobre todo para darnos cuenta que tenemos que luchar contra la soberbia, que tenemos que crecer en humildad. Pero la soberbia, que es el pecado de Satanás, se esconde, se disfraza, busca distintas apariencias y puede, entre comillas, coexistir aparentemente con la fe. Puede coexistir aparentemente con la vida de las personas que creen que se han convertido. Porque cuando la gente se convierte es porque derrotan, diríamos, algunos pecados muy visibles. Pero ahí no acabó el combate. Todavía no ha caído Babilonia. Es común entre muchas personas una historia más o menos, en resumen, así. Yo antes era alcohólico, drogadicto, etc. Me convertí y ya dejé eso. Eso simplemente es la primera conversión. Es una conversión moral. Todavía no es una verdadera conversión. La conversión tiene que ser una conversión espiritual. Y el ejemplo es San Pablo, lo hemos comentado varias veces. San Pablo creía que él era un hombre fiel. Antes de su conversión, Saulo, diríamos más propiamente. Pero tuvo que ser cegado por esa luz y escuchar a Jesucristo. Y el Señor le va a decir, ¿por qué me persigues? Ya Jesucristo ha sido crucificado, ha resucitado, ha ascendido a los cielos. Y entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta de eso. Porque la prueba de que yo ya estoy, diríamos, luego de la caída de Babilonia, en el camino del Señor, es porque me alegro que cae Babilonia. Pero no me alegro que cae Babilonia en los demás. Me alegro que cae Babilonia en mí. Pero si resulta, yo no quiero el poder, no quiero perder mis, entre comillas, tareas, oficios, me siento dueño, entonces yo simplemente soy parte de Babilonia. Y por eso es que Babilonia aparece también cuando en tiempos del rey Nabucodonosor, cerca de 11 siglos después de Abraham, llega a Judea, la sitia Jerusalén,
destruye el templo, mata a las autoridades y los lleva como esclavos a Babilonia, donde estuvieron cerca de 70 años. Pero en esos 70 años no todos se convirtieron. Muchos se acomodaron a Babilonia, hicieron negocios con Babilonia. Y muchos no quisieron regresar cuando en tiempos de Ciro, rey persa, autoriza el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo. Algunos regresan, pero cuando reconstruyen el templo, no todos se convierten. Y entonces ya luego con los griegos y luego con los romanos, ya hay una fe adulterada. Podríamos decir una fe mundanizada. Y por eso es que cuando viene el Señor no lo pueden reconocer y piden su muerte. Van a gritar: no tenemos más rey que el César. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestra descendencia, van a decir atrevidamente, sin saber que estaban haciendo una profecía, encabezados por los sumos sacerdotes. Eso que ya le pasó al pueblo de la primera alianza es una prueba que también nosotros tenemos que vivir, cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno presume la fe, cuando uno cree que es fiel al Señor, pero todavía no ha pasado la prueba, es un insensato, es un necio. Nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad tienen que ser probadas. Pero cuando nosotros buscamos la aprobación de las criaturas, la popularidad, los logros pasajeros, fácilmente convertimos el templo en cueva de bandidos. Y por eso es que necesitamos conversión. Pero el Señor ya venció. Y de alguna manera, si nosotros no lo hacemos conscientemente, diríamos, el mismo devenir de la historia, los enemigos van a acechar. Y por eso es que surge la persecución. Y ahora celebramos la persecución, el martirio de unos santos coreanos, Andrés y compañeros. Y por eso, queridos hermanos, necesitamos pedir al Señor que sea Él, que nos dé luz, que nos mueva. Porque si no, andamos divididos, peleados, buscando en el lugar equivocado. Y cuando venimos a la Eucaristía, cuando venimos a hacer oración, no podemos venir con presunción. Tenemos que venir tomando conciencia que estamos desnudos ante Dios, que estamos sin nada que ofrecer, que estamos lejos de Dios, somos sus enemigos. Necesitamos escuchar su palabra de perdón, necesitamos reconocer que muchas veces nos burlamos de Él, porque nosotros también rechazamos la cruz, rechazamos la victoria del Señor, y por eso decimos: bájate y bájanos. Y hasta que no nos demos cuenta, entonces no recibiremos el don que el Señor nos da, que es su amor inmenso, que nos ofrece en cada Eucaristía, como hoy, cuando el Señor viene manso y humilde, en este jueves eucarístico. Pidámosle al Señor beber de su cáliz, alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, que nos purifique totalmente, porque si no lo hacemos con plena conciencia, con fe viva, y elijamos que Él construya su casa, que Él sea el que construya la ciudad, nos cansaremos inútilmente y no alcanzaremos la victoria.
que Señor misericordioso le concede ese don a la Iglesia peregrina, a la Iglesia universal, a la Iglesia en el Perú, a la Iglesia de Lima, a nuestra comunidad parroquial, a cada una de las familias, iglesia doméstica, a cada uno de nosotros y a todas las criaturas humanas que buscan y no encuentran, porque buscan en el lugar equivocado. Acojamos pues al Señor que viene manso y humilde para entregarse una vez más, para salvarnos. Que así sea.